És 12:15 del migdia. Això és el programa Tot d'Una i els dimecres arriba el moment de les escoles per parlar de moltíssimes coses. Hem començat parlant al programa a les 10 del matí dels corredors biològics, de renaturalitzar tot l'entorn que tenim amb nosaltres, d'aquests escorcells en els quals gairebé hi ha mostres biològiques i ecosistemes que nosaltres hem de mantenir, d'uns nius que hem recuperat, nius artificials perquè nidifiquin les orenetes de cua blanca i també els ratpenats. Per què? Home, perquè això equilibra també, es mengin els mosquits, etc etc. I per què fèiem aquests nius? Doncs perquè no hi ha fang, perquè les orenetes van a buscar fang per fer el niu i com que no n'hi ha no poden fer nius i per això els hem d'ajudar fent nius artificials. I hem dit, però això no és res, perquè a la darrera hora parlarem d'un apicultor. Una professió que jo no sé si és molt comú, molt corrent, si n'hi ha molts, si n'hi ha pocs. Això ens ho diran els apicultors i també els nois de les escoles que avui ens acompanyaran. Per saber tot això tenim amb nosaltres la Noèlia, el Saúl, el Nil, la Júlia i l'Ingrid, que seran els qui ens faran conèixer dos apicultors. Quina és la seva professió? Què fan? Com van? Què fan les abelles? Si hi ha abelles invasores? Si les hem de fer fora? Per què són tan necessàries? Les abelles per què diuen que s'estan acabant? Tot això i altres preguntes ens les faran els nostres amics i col·laboradors de les escoles. Repeteixo, la Noèlia, el Saúl, el Nil, la Júlia i l'Ingrid, que estan avui amb tots nosaltres, alumnes de quart d'ESO de l'escola d'Escola 6. Ens ajuden tots una mica a fer aquest programa del dia d'avui, de les escoles. Atenció, teniu vosaltres la responsabilitat de donar a conèixer l'ofici d'apicultor a tots els que ens estan escoltant. Jo no intervindré, per tant, les preguntes seran vostres i les respostes les donarà l'Eduard Reboredo i la Maria. Benvinguts, moltes gràcies per participar i per donar-nos a conèixer aquesta professió. Hola, bon dia. Hola, buen día. Anem a la primera pregunta. La primera pregunta ens la faria la Noèlia. Com són els rospartins? ¿Cómo es un rusk? Bueno, la caja por dentro está dividida en dos partes, básicamente. ¿Vale? Tienes la parte de abajo que es la cámara de cría y luego nosotros ponemos encima otra caja que es donde ellas juntan la miel, el melario. Pero bueno, esta caja es una caja que hacemos nosotros, que es artificial, ¿vale? Realmente ellas en la naturaleza hacen un rusk de la misma manera, pero que no está dividido, ¿vale? Ara és el torn del Saúl. Quan es va començar a interessar per aquest ofici? Uy, eso de pequeño, cuando en Argentina veía algún enjambre y bueno, siempre intentaba acercarme y descubrir cómo funcionaban y cómo se montaban todo para volver a formar una colonia. A partir de aquí, con gente conocida, fui viendo i leyendo i estudiando, però de pequeño. Estic segur que el Saúl s'està preguntant i com és que vingueu d'Argentina a fer aquí apicultura, no? Saúl? Sí. Digue'ls-hi. Com és que veniu aquí d'Argentina a fer apicultura? Bueno. En realidad vinimos por otros motivos, pero seguimos haciendo apicultura aquí. Lo hacíamos en Argentina y entonces, seguimos haciéndolo aquí. Al principio no teníamos espacio, pero nos fueron cediendo campos porque les interesan a los dueños de campo que polinicen las abejas y entonces retomamos la actividad aquí. Saúl, què? Vols repreguntar? Ho has entès perquè han vingut aquí? Sí, ho he entès. I saps quin any vas començar-te a interessar exactament? No lo recuerdo. Cuando empecé a interesarme no lo sé porque era pequeño, pero cuando empecé a tomar contacto con las abejas por primera vez tendría unos 10 o 12 años que hubo un enjambre que se puso dentro del jardín de mi casa. Ahí fue cuando empecé realmente a tenerlas de cerca y a sentir la picada también. Sí, et van venir a veure, no? Sí, vas anar a buscar tu. Sí. Molt bé, Nil. Què penses sobre la disminució de la població d'abelles suposadament provocada per l'ús d'insecticides nocius? Bueno, pienso que todo esto que está pasando es muy perjudicial y creo que
se podrían hacer más cosas para evitarlo, ¿no? Hay muchas empresas que están trabajando con productos que son tóxicos y químicos y agroquímicos, insecticidas. Todo esto se podría evitar. En este momento está demostrado que todo esto es evitable y, sin embargo, los intereses económicos no responden, ¿no? Hay otros intereses que no dejan que esto cambie. Y además hay una gran disminución de la población de abejas y esto implica que no se polinice, por lo tanto la reproducción de las plantas no es la misma, entonces esto es muy perjudicial para los cultivos, ¿no? Y bueno, y a nosotros nos pasa que generalmente se nos mueren anualmente un 10 o un 12% de las abejas sin motivo alguno, simplemente o se vacían las colmenas o aparecen muertas. O están muertas. Y esto es... Ya nos dijeron en la federación y en la asociación que es bàsicament por los insecticidas. Explica'ns què és això de l'associació. Perdoneu, ja estiro una mica. ¿Qué es l'associació? Bueno, nosotros estamos en una cooperativa de apicultores de aquí de Cataluña y bueno, vamos recibiendo información de todo lo que va sucediendo, y aparte de lo que puedes leer por internet, que hay mucha información también, y bueno... es un problema grave, la disminución de población de abejas y bueno, todavía no se encuentra una solución, ¿no? Es complicado porque el rendimiento de los cultivos baja muchísimo en comparación cuando hay polinización en un 30%. Es muy importante. Val. A mi m'agradaria saber si... És la Júlia. Hola, bon dia. M'agradaria saber si es pot viure exclusivament de l'apicultura. Se puede. Nosotros lo complementamos. Sí, porque, bueno... Se puede, lo que pasa es que en el caso nuestro nosotros no pretendemos hacer una explotación intensiva. Claro. Preferimos tener calidad en lo que hacemos y tratar de respetar al máximo los ciclos que tiene la abeja. No hacemos transhumancia, que esto es trasladar las colmenas, ¿no? O sea, van trasladando los colmenares a medida que va desarrollándose la floración en distintos lugares. Entonces, en el sur empieza más temprano y se van desplazando hacia el norte. Esto es elección de cada uno. Lo que pasa que es más... respeta menos los ciclos de las abejas, ¿no? Y además hacemos también un tipo de miel muy pura, muy ecológica, no le damos sucedáneos en el invierno, no le quitamos toda su miel para comercializar y entonces le podemos sucedáneos para que pase en el invierno. Le dejamos su propia miel, lo que hace que merme el beneficio, pero para ellas es mucho mejor y para la calidad de la miel también. Claro. Val, gràcies. A mi m'agradaria saber si L'Ingrid. us requereix molta dedicació aquesta feina. Bueno, pues sí, requiere tiempo y lo que pasa es que si lo haces como complemento, bueno, te puedes ir buscando espacios de tiempo para poderlo hacer junto con otro trabajo, ¿no? Requiere sí un poco de organización porque en las distintas temporadas tienes que preparar material o prepararte para la cosecha de la miel, entonces todo esto requiere un tiempo previo a la actividad que tienes que estar preparada. En invierno es más flojo, es decir, en invierno se limpian los cuadros, se pintan, si se necesita cada 2 o 3 años has de pintarlo con una pintura ecológica por afuera para protegerlos, se limpia de propóleo, de lo que sea, se preparan los cuadros con cera para la primavera, ¿no? Entonces, con ir a visitar cada 2 meses el colmenar y preparar esto, en invierno vas haciendo, pero en primavera y verano es bastante intenso. Ha finalitzat la primera volta, fem un petit resum, venen d'Argentina, estan aquí a casa nostra, treballen d'això, diuen que és dur, complementen la seva feina amb altres, no és sempre al 100% dedicar-se a l'apicultura. Un dels grans problemes són aquests pesticides que hi ha, que no se sap per què i tot plegat poden aparèixer totes les abelles mortes, que existeix una federació en la qual s'ajuda a tots els apicultors per tirant, que no són partidaris de la transhumància, de portar els ruscos d'una banda a l'altra, i que per tant tenen les
les abelles del seu entorn i que en lloc de fer una superexplotació de la mel, el que fan és una mel d'una gran qualitat i que és la que tenen. Que a l'hivern doncs, hi ha menys feina, però que s'ha d'aprofitar per fer tots els quadres, tenir-los ben preparats, perquè després, quan arribi la temporada, doncs, es pugui tenir el rusc en perfectes condicions perquè hi arribin les abelles. Primera volta, doncs, i ens anem novament a la Noèlia, que és la que inicia també aquesta segona volta ja de preguntes. ¿Alguna vegada le ha picat alguna abella a través del vestir del apicultor? Sí. Muchas veces, sí. Tienes que pensar que, sobre todo cuando vamos a recoger la miel, ellas están defendiendo su casa y su trabajo. Y hay veces que están un poco más nerviosas y te pican y atraviesan el traje. Sí. Los trajes son seguros, pero siempre se cuela algo. Com són aquests trajes? Bueno, el traje... Diu la Noel. Sí. El traje que utilizamos te cubre todo el cuerpo completamente y es como si fuera es un traje blanco con una tela, con un tejido muy apretado, que la función de este traje, además de que no te piquen, es que no se enganche el aguijón de la abeja, ¿vale? Porque si la abeja se engancha, cuando pica, pierde el aguijón y esa abeja se muere. Entonces lo que interesa es que no pueda clavar el aguijón en el traje. Por ella y por uno. Y en la cabeza llevas un sombrero con un mosquitero y unos guantes y ya está. Y entonces con un ahumador, con un aparato que vas tirando humo, las distraes un poco. La función del aparato hace que la abeja se distrae y entiende la señal del humo como si fuera un peligro. Entonces no están tan pendientes del apicultor y se ponen a comer miel. Y trabajas mucho más tranquilo. Seguim. Què és el que li agrada més d'aquest ofici? A mí particularmente lo que más me gusta es estar en el campo con las abejas, sobre todo el momento que abro la caja. Cuando abro la colmena y siento el ruido y el olor de la colmena, me gusta mucho, es lo que más me gusta. ¿Y por qué? Bueno, porque es como si me hablaran. El sonido que tiene la colmena, yo ya me doy cuenta cómo están, si están tranquilas, si están nerviosas. El olor del propóleo, de la miel, de la cera, es muy particular todo esto, ¿no? Y en el entorno de la montaña, si hay sol o si hay niebla, bueno, no sé, es muy especial. Series capaç de dir-nos, fer el soroll que fan les abelles quan estan tranquil·les? Venga, como en los talleres que hacemos. Como en los talleres. No lo sé, pero es algo así como... pero multiplicado por miles. I això és quan estan bé? Sí, eso cuando están... ¿Y quan hi ha perill? Bueno, cuando están enfadadas... Sientes tac, tac. En realidad se tiran contra ti. Es el zumbido... Sí, María, se tiran contra tu. Sí, lo sientes. Golpean contra el traje. Això contra el traje vestit. Y contra el sombrero y contra la tela incluso. Es como si alguien cogiera arena o grava y te tiraran puñados de grava contra el traje, sientes... Quan fa molt vent, no? Sí. O sigui, i per què estan nervioses uns dies i els altres dies estan calmats? Ho fa pel temps o fa... Sí, el clima influye Normalmente cuando está por llover o hay situaciones así que va a haber tormenta están nerviosas y sobre todo cuando vas a recoger la miel, que ellas la defienden. Clar, perquè és una agressió, no?, que feu vosaltres. Sou Hombre, uns es como agressors. si nosotros nos levantara el techo de casa y viniera alguien a quitarnos cosas. A quitarnos cosas, ¿no? Nil. Suposo que t'ha picat més d'una abella a la vegada. Com reacciones? Yo intento tener cuidado con esto, pero algunas veces te pican, sí, pero no yo creo que, bueno, estoy inmunizado. Ya estamos inmunizados. Y la picadura a través del traje no es tan profunda, entonces es más superficial y tampoco te hace tanto daño. Claro, no entra tanto veneno tampoco, ¿no? No. Pero normalmente a mí las veces que me han picado nunca me ha hecho nada. Val, doncs a mi em volia aclarar un dubte que tenia d'abans. Has parlat d'un spray, d'una cosa que els tiraves com per adormir-les, i era com una mena d'aire. Has dit com una cosa així. Un ahumador. Això. Doncs l'altre dia a classe vam estar comentant
un documental que vam veure sobre les abelles, i es veia que tiraves com una mena d'esprai. Et refereixes a aquest esprai, els tiraves dintre de la colmena de... Spray las abellas, no. o tirabas como una mera de cosa que no sabían qué era. Es humo, realmente. Lo que haces es un humificador que tiene un fuelle, entonces pones paja, algo seco, ¿no? Planta seca, la enciendes y entonces aprietas esto y sale por el pico humo. Y simplemente humo como si hubiera un incendio en el bosque, que es lo que ellas entienden, es lo que las tranquiliza y ya están pendientes de otra cosa. Sobre todo se llenan de miel, el buche, porque se protegen por si tienen que salir y enjambrar porque piensan que hay un incendio. Entonces, claro, al estar pesadas y con esto están mucho más tranquilas y es cuando tú puedes trabajar. Pero es humo... De la pinocha de los pinos Val. o hierba seca. Val, d'acord, gràcies. I una pregunta que els volia fer. Quin temps té de vida l'abella reina? Bueno, la reina puede vivir entre 4 y 5 años aproximadamente. Viven mucho más tiempo que las abejas. Las abejas pueden vivir en verano 40 días, que trabajan mucho, muchísimo. Hacen muchos kilómetros cada día las abejas, muchos. Y en invierno las abejas viven más porque trabajan menos, están más quietas, por eso hacen las reservas de miel para estar en el invierno, porque primero porque no hay miel y segundo que con el clima, con el frío no pueden volar. Entonces están dentro de la colmena, hacen una bola que se llama es una bola invernal, dentro está la reina y la cría, dentro de esta bola está protegida y generan calor. El mismo calor que tiene nuestro cuerpo, es curioso, ¿eh? Mantiene la temperatura estable todo el año a 36 grados aproximadamente. Y quería acotar que la reina también vive más porque está alimentada con jalea real toda su vida. Las abejas no, cuando no están destinadas a ser reinas, comen los primeros días esto, pero después es una mezcla de polen y miel. Sin embargo, la abeja reina toda la vida está alimentada con jalea real porque pone muchos huevos diarios. Entonces necesita una alimentación importante. Ingrid. Vale. Es triga molt en fer una collita de mel? Depende, ¿no? Bueno, para recogerla o el tiempo que se tarda en juntar, dices tú. Sí, en juntar. Normalmente en toda la primavera, les lleva desde que acaba el invierno hasta que empieza el verano, es la época fuerte en que ellas están juntando néctar y lo transforman en miel. Son esos meses, a partir de... No es mucho en realidad, porque es marzo, abril, mayo y los primeros días de junio. En todo este tiempo ellas pueden producir en una colmena, puedes juntar entre 20 y 30 kilos de miel por caja. Y a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar fuerte. Cuando ya recogemos la miel y entonces la tenemos que extraer y esto. Segona ronda, doncs, com us sentiu? Molt bé. Molt bé. Anem bé? Sí. O sigui, ara el que ens hem centrat molt era amb les picades, si us picaven molt, perquè, esclar, les abelles fan por, perquè ens piquen. De fet, ens confessava l'Eduardo que quan li van venir a visitar les abelles a casa seva, que va ser el primer contacte que va tenir amb les abelles, el van picar. Sí. I passa això, no?, que una abella acaba i et pica. I llavors, el que ja fa d'apicultor, que no es diu apicultor perquè et pica, sinó que és perquè és aquell que recull la mel, doncs fa que ja hi tingui una mica el costum i, per tant, el que fa és protegir-se molt. Com es protegeix? Primer, amb un vestit adequat, amb un vestit tal com ens explicaven, blanc, molt cenyit i gruixudet perquè no passi l'agulló, que és el que és important, que no ens traspassi perquè és el que ens porta el verí, no? I per fer tot això utilitzen una mena de fum, que és un recipient on el qual hi tiren pinassa, l'encenen i fa un fum, i llavors amb una manxa, això es tira el fum contra el rusc, i el rusc llavors és que estan les abelles, com es deia la Maria, més quietes, protegides perquè es pensen que és un incendi, agafen i recullen molta mel, perquè és el que per protegir-se, no? El que fan és agafar molta mel, i llavors també hem parlat això era els que ens explicaves, no, Júlia, d'aquest spray que deies tu, però que era fum, realment era fum. Quants dies vivia una abella? I ens parlaven de 40 dies que solen viure perquè treballen molt i viatgen molt i llavors la vida se'ls hi fa molt curteta, en 40 dies en tenen prou, però qui vivia més
era la reina. Per què? Home, perquè, entre altres coses, té un règim especial i menja o sempre consumeix jalea real. I, evidentment, doncs, té un altre tractament que no pas les altres abelles que han de córrer més. Llavors, parlàvem de la recol·lecció d'aquestes abelles, de la mel, no?, i de quina quantitat es feien, i a partir d'aquests 20-30 quilos de mel que es podia fer cada rusc, doncs es començava a treballar. Això era una mica el resum d'aquest segon round, que ens centraríem ja al tercer, perquè la Noèlia ja està preparada, ja fa estona que està amb la pregunta neguitosa. Doncs, Noèlia, va. Com ho va fer perquè les abelles fabriquessin el seu ros a la capsa? Para que fabriquen dentro de la caja. Bueno, el secreto principal es que puedas, cuando coges el enjambre, que esté la reina dentro. Si está la reina dentro y aceptan la caja esta, ellas enseguida lo primero que hacen es empezar a estirar cera. Tienen unas glándulas en el abdomen que se activan y empiezan a fabricar la cera, la fabrican ellas. Hacen muchas cosas dentro de la colmena, además de fabricar la cera. Pero bueno, ellas construyen los panales enseguida, porque en los panales la reina pondrá huevos, y de eso depende, de que ponga huevos, de que se mantenga viva la colonia, porque nacerán más abejas. Además, el panal, además de poner los huevos, en los costados y arriba lo utilizan como almacenaje, para almacenar la miel, para almacenar el polen. Esa es otra función que tiene el panal. Después, otra función que tiene además es cuando la colmena adentro levanta la temperatura que necesita para vivir, eso les hace de protección, mantiene la temperatura. Tu ho has enganxat, Noèlia? Sí? Sí. Perquè és complicadet, això és el més important, suposo, no? Sí. Cuando tú pones el enjambre dentro de la caja, tienes que asegurarte de que entre la reina. Si entra la reina, aceptarán el sitio para quedarse. Si es un enjambre que viene de fuera y va a la caja, lo más importante es esto, que esté la reina, porque si no hay postura de huevos, pues no hay colmena, no, la colonia no vive, se muere. Aquesta és una pregunta molt pertinent que ens feia la Noèlia, perquè realment és allà on veiem com pots tenir un rusc, no? Si tens la reina o no tens la reina. Clar. Vale. Seguim, Saúl. Quan va començar a practicar aquest ofici sentia por o ja estava acostumat pels 10 anys que ja li picaban? Ja portava 10 anys. No, en realidad nunca he tenido miedo. Yo sí. No. María y mis hijas sí que al principio tenían un poco de miedo, pero bueno. La pequeña era valiente, sí, desde chiquitina, pero a nosotras nos costó un poco más. A Manuela y a mí nos costó un poco más. Pero no. Pero es muy agradable. Lo que pasa que, bueno, está bien tener cuidado y protegerse, pero en realidad si tomas todas las medidas no tienes por qué tener miedo. No hay ningún problema. Nosotros incluso muchas veces cuando nos acercamos en las colmenas, en la época que sabemos que están tranquilas, no llevamos ninguna protección. Quan vas perdre la por, María? Bueno, a fuerza de ir y de acercarme, de ponerme el traje y no llegar, de ponerme el traje e intentarlo, y entonces, vas tomando confianza, te vas dando cuenta que si te pican una vez tampoco pasa nada, y molesta, te lo quitas y ya está, y entonces es muy agradable estar allí, el olor y el contexto es muy agradable, se está muy bien, y la miel es deliciosa. Nil. Podria haver mel de maduixa o de qualsevol altre fruit? ¿Es posible? Sí, hay mieles que se llaman monoflorales. Lo que pasa que yo no sé exactamente qué tipo si es una flor melífera la flor de la fresa, pero sé que la visitan y esto hace que la producción de fresas aumente mucho, ¿no?, con la visita de las abejas. No, pero sí que hay mieles que sí que son monoflorales, por ejemplo la de eucaliptus, la de romero, lo que quiere decir que el contexto es básicamente de romero o el contexto es básicamente de eucaliptus, sí que son monoflorales. Ahora específicamente de la fresa de fresa no el que canvien en funció de la floració a la qual acudeixen les abelles, ¿no? Sí, el sabor es diferente. El sabor sí. Sí, pero el gust, Sí. Ahora que me haces esta pregunta te digo algo también.
las abejas dentro de la colmena, en una época alta de producción, cuando es la primavera, que hay mucha población, piensa que dentro de una colmena pueden haber 80.000 individuos aproximadamente. 80 o 100.000, depende de la reina que sea, pueden haber muchos. Pero dentro de esta cantidad de población, de las que salen a buscar néctar, no juntan todas de la misma flor. Con esto te quiero decir que hay algunas que se especializan en el romero, otras se especializan en la farigola, el espigol. Se especializan y hacen el trabajo más óptimo. Hacen más producción porque cada una se especializa en un tipo de flor. No van todas a cualquiera. Gracias. Una pregunta. Dintre del vostre... dintre del vostre cercle que us envolta familiar i d'amics, el treballar d'apicultor els hi va resultar alguna cosa estranya? Perquè entenc que l'apicultura no sigui una feina molt comuna i tampoc és una feina que diguis, doncs treballo en un bar. És diferent, treballes amb uns animals que et poden fer mal i que pots estar amb dolor, i és diferent. A més, treballes al camp, no treballes a la ciutat. I com van reaccionar davant d'aquesta iniciativa? Con curiosidad, básicamente. Pero bien. Sí, muchas veces salen charlas y tertulias de todo esto que estamos hablando y bueno, yo encima que me enrollo con una persiana y me gusta, pues les cuento cosas, a veces anécdotas, cuando me llama la policía o los bomberos que tenemos que ir a sacar algún enjambre de alguna casa, siempre pasan cosas, anécdotas ahí para hablar, ¿no? Y entonces... en general es curiosidad, ¿no? Con la gente. Incluso hay amigos que vienen con nosotros, nos piden el traje y... Sí. Bueno, I això que acabes de dir de que la policia o els bombers et poden cridar per anar a buscar a algun lloc on hi hagi les abelles, jo penso que l'apicultura només es dedicava a treure la mel i ja està. També feu això d'anar a buscar abelles a altres llocs, o si us demanen per... Jo no ho sabia això, com va? Sí, bueno, es que las abejas dentro de la colmena normalmente tienen un espacio. Y cuando llega la primavera, este espacio, porque crece mucho la colmena, queda saturado, ya no puede crecer más la colmena. Entonces, las abejas empiezan a ser nuevas reinas, que ya luego te explico cómo las hacen, y entonces se divide la colmena. Y ya hay cuando nacen las reinas nuevas, se divide la colmena y la reina vieja se va con un grupo de abejas. Con un séquito. Es como si se partiera por la mitad. Entonces ese enjambre que sale con una reina, pues igual va a parar a una casa, o va a parar a un árbol, o va a parar a un sitio, y se quedan en un lugar esperando que las exploradoras encuentren un sitio donde puedan ir a vivir. En ese momento, cuando están buscando sitio, normalmente, ahora por ejemplo hace poco estuve en Tiana, en la piscina municipal de Tiana, sacando un enjambre, y otro enjambre también en Tiana, debajo de la mesa de una terraza. Es col·loquen a qualsevol lloc. Claro. Se sienten protegidas. Buscan un sitio, claro, y se ponen ahí y están esperando hasta encontrar lugar. Entonces nos llaman para venirlos a recoger. Val, gràcies. O sigui que aquest és el procediment, no? Que si trobem un eixam d'abelles a casa, no intentem fer gaire res, truquem a la policia. La policía o el ayuntamiento, y ellos tienen teléfonos. Pot semblar una d'això de dir... es correcto. Però és correcte, ni tirar no? insecticida, no solo porque es un animal vivo y es una pena, sino porque además puede ser contraproducente, te pueden picar. Lo mejor es llamar a alguien que sepa hacerlo. Però què faríem? Agafaríem el pot d'insecticida i aniríem allà corrent, no? Doncs no, s'ha de trucar a la policia, encara que sembli un contrasentit, ¿no? Porque ellos llaman a los apicultores. Claro, además que hay que tener presente que es una especie protegida y que lo que hay que intentar es de que vivan, no de cargárselas, ¿no? Teníem un dubte a la nostra classe, i és que si hi ha alguna formació específica en aquest àmbit a Catalunya, o si feu cursos o com ho feu. Sí, las cooperativas y las agrupaciones de apicultores periódicamente van haciendo cursos y formación para la gente que esté interesada. Y tienes que hacer un curso, tienes que tener una titulación de apicultor. Sí. Yo el curso que hice, yo estudié en Argentina, y la preparación que hacen ahí es bastante intensa porque hay mucha gente que se dedica a tiempo total a la apicultura, ¿no? Hay bastante tradición con la apicultura. Sí, porque además es un país muy agricultor y ganadero y todo esto, y hay mucha tierra, y entonces las abejas tienen un papel muy importante. Es un gran productor de miel Argentina, además.
Entonces ahí los talleres, bueno, la preparación, el curso que haces dura casi un año entero de apicultor. Tercer round. Ha començat aquest cicle la Noèlia fent una pregunta del milió. Era la pregunta pertinent. Com poses la reina perquè realment aquest rusc prengui activitat? Això ha començat així amb aquest inici. Hem vist com es posava la reina en el rusc i com venien les abelles i es feia tot el cicle al qual ens estaven explicant tant l'Eduardo com la Maria. El Saúl patia per la integritat física dels nostres companys i ell deia, i si et piquen dos alhora, esclar, això ja és una altra cosa, però bueno, es veu que no es dona el cas i poc a poc tenen, però que es va perdent, la Maria ens ha assegurat que sí que en tenia i que les seves filles també, i ara ja l'han anat perdent en mica. Hem vist també altres fases, o hem vist també una cosa ben curiosa, que si veiem un rusc o el tenim, o que de vegades marxen amb el seu sexe, com ens explicaven la Maria i l'Eduardo, marxa la vella reina amb un sèquit i se'n van a envair un altre lloc, o van a fer una altra caseta, diguéssim. I llavors aquesta caseta us la poden fer a casa i pot arribar a molestar, amb la qual aviseu les autoritats perquè és important que no les malmeteu, perquè n'hi ha poques i perquè es poden aprofitar i no faria un bé a la natura. Per tant, aviseu i les vindran a recollir. Ells ho fan. Ho han fet a Tiana, per exemple, explicaven, i en molts altres indrets que s'ha donat aquestes característiques. I hem vist també que es poden fer cursos d'això, perquè, esclar, dius, bueno, i això on t'ho estudio, on t'ho vaig a fer? Doncs també es pot estudiar. I llavors, com que s'estudia, si als pares els dius em vull dedicar a l'apicultura, home, poden fer una cara picassiana, però és possible que ho entenguin també, si faig un curs o alguna cosa d'aquestes, no? Anem a una altra ronda. Comencem novament per la Noèlia. Quina casta és la seva preferida? No te entiendo, ¿cómo? Quina casta és la seva preferida? La casta? No te entiendo. O sigui, què vols dir? Dels tipus d'abelles... Dels tipus d'abella. Quin és el seu preferit? Si tens alguna preferida. De las razas de abejas. Vale. Los tipos. No tengo... Bueno, a ver... Sí que tengo. Veus com la Noèlia ja anava. Sí. Hay un tipo de abeja que es rubia, es dorada, muy parecida a las de los dibujos animados, y que siempre que encuentro enjambres de estas doradas, de estas rubias, son muy mansas. Y estas me gustan mucho porque son muy fáciles de trabajar y además muy productoras, producen mucha miel. Estas son las que más me gustan. Vale, et voldria preguntar on has trobat... Saps on has trobat l'abella reina més gran de una abella reina més gran de lo normal? O... Si has trobat una reina... Sí. Esto me pasó hace 2 años, que cogimos un enjambre, cogimos unos cuantos en una casa que había en Mataró, y uno de los enjambres que cogimos tenía una reina que era más grande de lo que habíamos visto habitualmente. Y me esperaba algo, pero lo que pasa es que no lo había visto, pero el panal que había dentro de la pared era muy grande, y esto me hacía pensar que lo habían hecho de este tamaño porque la reina igual tenía una postura de huevos muy grande, ¿no? Piensa que normalmente una reina en la época de primavera, cuando está creciendo la colmena, en un día puede poner 1.500 huevos. ¿Vale? Más o menos. El doble que una abeja normal. I saps quan mesurava més o menys? No lo sé, pero es el doble que una abeja. Puede medir alrededor de unos 4 centímetros una reina, más o menos. Déu-n'hi-do, Sí. Nil? Sí, jo m'he quedat pensant en el que has dit abans de que l'abella reina o l'antiga abella reina marxa amb una part del rusc. Per tant, podria ser que nosaltres anéssim caminant pel carrer i veiéssim com una abella... Sí, es como una nube. Como cuando ves una nube de moscas o de mosquitos, mucho más grande. Y de hecho yo ahora hace poco estaba en un huerto que estoy trabajando y estamos
preparando material, porque hacemos talleres de apicultura en los coles, ahora que tú me preguntabas esto. Nosotros hacemos talleres donde llevamos una colmena que se puede ver, que tiene metacrilato, y están las abejas vivas dentro, las puedes oler, las puedes escuchar. Y estábamos preparando todo este material para los talleres y vi abejas en una caja que estaba vacía y me di cuenta, porque ya sabemos, que eran abejas que están buscando sitio. Por el nerviosismo que tiene para moverse, la abeja no está tranquila. Y entonces cogí el móvil y me puse a grabar porque sabía que venía el enjambre. Sí, y lo pillé, me quedé al lado de la caja y pillé la nube que venía y lo tengo grabado en un vídeo. Es impresionante. Además, es esto que te decía, yo estaba sin traje, estaba en manga corta como estás tú, y se me pusieron abejas por todos lados, no me picó ninguna. Pero no están por ti. No, están. La faena de ellas es encontrar casa. Entonces, si tú estás quieto y lo ves venir, igual no lo hagas. Si ves una nube de abejas, no te pongas debajo, ¿no? Pero para mí fue algo muy emocionante poder vivir esto, porque habitualmente las encuentras en un sitio, pues esto que las veas venir y que se pongan al lado tuyo es muy guapo. Que guai. Júlia. Jo he estat pensant, a veure, que tenia una pregunta en ment i no sabia com fer-la. És una mica complicada de fer, però a veure si podem respondre bé. Mira, jo havia pensat, un apicultor treu la mel, doncs a partir d'aquesta mel que es va a unes oficines i després... O sigui, com ho feu? Primer hi ha una persona que les ten allà, que sou vosaltres, sí, i feu la mel. I a partir d'aquí, com van tots els processos fins a arribar a les nostres mans? Cuando traemos las colmenas a casa, sí, las abejas, evidentemente, el melario, la parte de miel, extraemos la miel, por decantación queda la cera por un lado y la miel por el otro. Entonces la cera se recicla para poder volver a utilizarla y la miel se envasa en potes de 1 kilo o de medio kilo. Tienes que tener, evidentemente, estar dado de alta en agricultura, tener un número que hace que verifica que la miel está en buen estado, ¿no? Tiene que haber un respaldo de sanidad. Sí, ho feu vosaltres tot directament. Sí, y no directamente nosotros la vendemos. A los amigos. A los amigos y no nos queda nada. Yo qué sé, las niñas hacen atletismo en el club de atletismo. Bueno, hay gente que nos compra 20 o 30 kilos para todo el año. Entonces, la vendemos de esta manera, o puedes también distribuirla sin ningún tipo de problema a comercios, también herboristerías. I per fer això necessites, com heu dit, tenir el títol, sí, ensenyar-lo, perquè clar, això va a les mans de les persones de... Sí. Estar dada de alta, tienes que tener un control sanitario, tienen que tener una medicación anual que hace que las proteja de ciertas enfermedades que tienen las abejas. Nosotros utilizamos un tipo de medicamento ecológico y natural, pero puedes elegir lo químico, natural, lo que quieras. Tienes que tener el control de agricultura. L'agafeu, ho barregeu amb aquestes coses que esteu dient i les poseu en un pot per vendre-la. Sí. Va, perfectament. El Nil volia afegir una cosa. Sí, ¿y cómo les dais el medicamento? Es una... No se lo damos. No es que se lo das. Es como una tira, como una tirita de papel que tiene impregnado una sustancia, y esto lo pones dentro de la colmena, y con el calor que hay dentro de la colmena, esta sustancia se volatiliza dentro de la colmena y hace que los ácaros que tienen las abejas se desprendan, se caen. Interessant la pregunta també, sí, de com es pero fa. Bueno, porque sopta un poquito, ¿no? Claro. El medicamento. No, bueno, por eso te digo, nosotros tenemos mucho cuidado con esto y sobre todo si haces un buen uso de la colmena y un tipo de explotación que no sea intensiva, que esté estresada la abeja, se enferma mucho menos. Esto es curioso, pero es como una persona, ¿eh? Si tú vives estresado, coges más enfermedades, y si vives más tranquilo, pues estás más sano, ¿no? Fantàstic, Ingrid. Creieu que falta gent en el món de l'apicultura? Si falta participació? L'important és participar. Sí. Mira, yo creo que no es que falten apicultores, lo que falta es gente con conciencia, sí, concientizar a la para gente, que no se contamine, para que no se talen bosques, para que no se destruya el medio ambiente, para que la gente, ustedes lo que están haciendo está muy bien, para que haya difusión con los niños y que tengan conciencia del consumo responsable de las cosas, para que no se genere más
desgaste del medio ambiente de lo que se está haciendo, ¿no? No es que falten apicultores, falta gente que cuide lo que tenemos. Perquè a l'haver-hi contaminació també afecta moltíssim, no? Muchísimo. Penso. Sí, sí, Claro. sí. Por eso hacemos los talleres nosotros también, porque, bueno, es una forma de concientizar y concienciar a la gente, ¿no? Noelia. A les abelles les veu com animals corrents o els té una estimació especial? No, para mí son mis niñas. No las veo como un animal corriente, no. Yo las quiero mucho y en realidad no tengo límite de tiempo. Cuando estoy en el colmenar o trabajando para esto, a veces tengo, bueno, el problema que se me va el tiempo porque disfruto mucho, ¿no? Y las cuido y siempre estoy observando y aprendiendo, ¿no? Es muy especial para mí, es un animal muy inteligente. Jo tenia una pregunta. Hi ha algun familiar que també faci apicultura? Sí. Mis hermanos. Todos. Tengo 3 hermanos y los 3 han estado y están con abejas también. Tots us van venir a visitar les mateixes abelles a la casa vostra quan éreu petits? Era el mateix dia? Sí, Ha despertado la curiosidad de todos. El día ese, sí. El día este no se salvó nadie. I et van picar tu més amb tu o tots? Todos, caíamos todos ahí. I quants anys s'ha d'estudiar per ser apicultor, per fer aquesta feina? Mira, aquí hay cursos que en un par de meses más o menos ya puedes estar preparado para empezar a trabajar con abejas. No, depende también cómo te quieras dedicar. Si estás empezando con este tipo de cursos que se hacen, ya puedes estar preparado para empezar a trabajar con las abejas, siempre al principio cerca de alguien que ya tenga experiencia, Claro. ¿no? Tienes que hacer años de experiencia más que nada, ¿no? Además del estudio, luego te viene una etapa de trabajo y de aprender junto a alguien que ya esté en el oficio. Que ja sea professional. Claro, exactamente. Muy bien, sí. Clar, o sigui, per començar en aquest món, o sigui, per exemple, jo si el dia de demà vull ser apicultora, simplement per buscar un lloc per fer-ho, perquè jo des del meu cercle que m'envolta no sabria per on tirar. Doncs busques per internet simplement llocs de cursos per apicultors i directament et poden posar amb una persona professional perquè t'ajudi a iniciar-te Sí. i tot. En la Asociación de Apicultores de Cataluña, por ejemplo, Sí. te van a informar perfectamente sobre Sí, esto. o incluso algún apicultor. Si conoces a algún apicultor, él también te puede enseñar. Val. Él también te puede enseñar y puedes empezar a dar los primeros pasos y si ves que te gusta, entonces ya haces un curso de preparación. Val. I quines instal·lacions s'han de tenir per fer d'apicultor? Però esclar, la Júlia diu, bueno, sí, faré d'apicultora, sí, bueno, no sé què, Bueno. la poso al quarto meu o... Si tienes un campo, perfecto, pero No no es sé. nuestro caso. Entonces lo que hacemos es golpear la puerta de gente que tiene campo y ofrecerles poner colmenar por que su producción de cultivos o simplemente su bosque o su lo que fuera esté muchísimo mejor y sea más productivo en el caso de que haya cultivos. Entonces sí que te dejan sin ningún problema. Te dejan y te tienen que dar un permiso. Esto lo tienes que avisar al ayuntamiento del sitio donde está, el terreno. Pasa por el permiso, por sanidad y todo, hay controles y a partir de allí ya puedes llevar tus colmenas. Eso sí, después tienes que tener, en nuestro caso lo tenemos abajo en casa, lo que era el garaje es ahora la sala de extracción. Tiene que tener unas normas, tiene que estar, bueno, en condiciones para poder manipular la miel de una forma higiénica y segura. O sigui que qualsevol pot tenir o fer aquest ofici, no cal que tingui una gran extensió de terreny, sinó que busca aquella extensió on hi ha i ho lloga o demana permís, no? Y un vehículo para I un desplazar. vehículo, bueno, sí, claro. Sí. I un lloc en el qual, com deia la Maria, poder fer l'elaboració d'aquesta mel. Elaboració. De fet, és la decantació de la mel, eh? Sí, pero piensa que hay mucha gente aficionada que no se dedica de forma profesional y que en una habitación como esta le sobra espacio para sacar la miel. O sea, no hace falta nada... Un gran montaje. No. O sigui, amb un petit espai, amb un petit local, n'hi ha prou per fer l'extracció, diguéssim. Que esté acondicionado. I llavors, esclar, parlàvem de tipus de mel de romaní, de mel d'espígol, de mel... Per tant, un busca un terreny en el qual hi hagi espígol o no hi hagi una mena de flor concreta perquè aquesta mel sigui d'aquest producte o no,
Sí. O les abelles s'especialitzen Pues i ja a mil busquen... flores, como se dice habitualmente, ya está. No, hay apicultores que buscan ya un tipo de miel y para esto buscan ya terrenos donde tengan un tipo de floración específica que a ellos les interesa, ¿no? Para hacer miel de romero, para hacer miel de eucalipto. si no hi ha eucaliptus, difícilment el faran. Llavors, has de buscar més o menys, un entorn que sigui, que tingui aquestes particularitats. ¿no? Hay otros apicultores que simplemente se dedican a ir haciendo la cosecha de la miel que sale en la época y con la flor que hay. Entonces es una miel de 1000 flores que está mezclada de distintos tipos. ¿Alguna pregunta més? No, ja està. Ja està, sí. Quina impressió n'heu tret d'aquest extracte? Mira, el Saúl. Saúl, va. Quina diferència hi ha entre una abella i una vespa? Ah, veus? Molt bé. Bueno, una abeja y una avispa. Sí. La abeja, el tipo de colonia que hace, de la colmena, es muy diferente, ¿vale? La abeja hace los panales con cera y la avispa hace los panales con celulosa, ¿eh? Es como si masticara la madera y extrae la celulosa y con esto va haciendo los panales, ¿vale? Además, el tipo de colonia que hace la avispa es mucho más pequeña que la que hace la abeja y no produce miel. La avispa no produce miel y la abeja sí. Otra cosa importante es que la avispa te puede picar muchas veces. Una avispa tiene el aguijón que es liso, ¿vale? Es como si fuera una aguja. Entonces te puede picar y si no se quedó contenta con esa picada te vuelve a picar otra vez y no se va a morir. En cambio la abeja solo te picará una vez, porque luego morirá. Doncs ha quedat molt clar el que és l'ofici d'apicultor, un ofici que no és corrent i que evidentment encara no és un gran ofici perquè s'ha d'anar complementant, diguéssim, vull dir que tampoc és una d'aquestes qüestions que s'ha d'anar treballant i s'ha d'anar treballant molt, i ha sigut un plaer que els nois avui de les escoles de Premià de Mar doncs ho descobrissin per ells mateixos, i jo personalment m'ho he passat molt bé escoltant tant els alumnes com els professionals que ens han donat a conèixer l'apicultura en el dia d'avui, al qual els hi volem agrair la seva presència als estudis, així com també tant a la Maria com l'Eduardo, evidentment, però també a la Noèlia, al Saúl, al Nil, a la Júlia i a l'Ingrid, perquè entre elles ens han ajudat a descobrir aquesta professió, l'apicultura. Aquí 5 minuts arribarem a la 1 del migdia i hem de saber quin temps tindrem, perquè això per les abelles és molt important, i sobretot per les abelles i per tots nosaltres, i sobretot en aquesta primavera, que ara plou, ara torna a ploure, i ara plou una mica més, no? Doncs a veure si plourà encara una mica més. Anem a saber si el Joaquim Serra ho sap tot això. Joaquim Serra, com estàs? Ahir novament vàrem tenir precipitacions aquí a la comarca, unes pluges que durant la tarda van deixar entre 3 i 5 litres per metre quadrat, i que estones van caure amb intensitat moderada, amb ganes. De tota manera va durar poquet la precipitació i per tant doncs, no tenim volums destacables. D'entrada, la previsió per avui indica que tindrem un temps més tranquil. Encara aquest matí quedaran força núvols, però cap a mig matí tindran tendència a trencar-se, ja que bufarà vent una mica més aponentat, que ajudarà a que la nuvolositat vagi disminuint i, per tant, el sol s'acabarà imposant sobretot aquest migdia i primeres hores de la tarda. Això permetrà que les temperatures màximes siguin més altes. Han pujat les mínimes de la passada nit i avui les diurnes, les màximes, també s'enfilaran cap als 20-21 graus, fins i tot en alguns punts de la comarca. Per tant, ambient força suau al centre del dia. Els vents, ja ho hem dit, del sector oest-sud-oest, sobretot a partir d'aquesta tarda, reforçant-se una mica. La situació marítima també empitjorarà aquesta tarda i aquest matí tindrem marejol, però aquesta tarda predominarà la maror a tota la costa maresmenca. La previsió per demà el que indica és que tindrem un temps força tranquil, sobretot al matí, amb més clarianes. Durant la tarda poden aparèixer alguns núvols, però en general seran alts i mitjans. Per tant, no creiem que arribin a deixar precipitació, amb vents que seran novament, com avui, bàsicament aponentats al matí, girant cap a sud-oest i reforçant-se una miqueta durant la segona meitat del dia, la qual cosa farà que la mar es mantingui alterada, amb domini de la maror, mar de fons, a tota la costa maresmenca. Probablement de cara a divendres i dissabte el temps es torni a complicar, a inestabilitzar, els vents seran més humits
I això, juntament amb l'aire fred que tindrem a les capes mitjanes de la troposfera, pot garantir que tinguem ruixats tant dissabte com també de cara a divendres aquí a la comarca. A la Júlia li fa gràcia això de la capa mitjana de la troposfera, però allà també fa fred, què vols que et digui? Ens ho deia el Joaquim Serra amb coneixement de causa. I per això doncs, ens posem en contacte amb ell perquè ens expliqui com serà el temps o quin temps tindrem al llarg d'aquests dies. Reitero novament, Maria, Eduardo, ha estat un plaer compartir aquest espai amb tots vosaltres, així com amb la Noèlia, el Saúl, el Nil, la Júlia, l'Ingrid, a tots els de la vostra classe, perquè de fet vosaltres éreu representants d'ells, i els professors i mestres que fan que entre tots plegats coneixem més el nostre entorn. Moltes gràcies per fer-ho i els que ens esteu escoltant també gràcies per haver-nos acompanyat un dia més al programa Tot d'Una. Fins una nova ocasió. Gràcies. Gràcies. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.